Lucía, y el paper que me ha tocado presentar esta noche es del doctor Piltea y está titulado como La verdadera tasa de falla recurrente de implantación es baja, los resultados de 3 transferencias sucesivas de embriones euploides criopreservados únicos. Esto se presentó en la revista de Fertility y Sterility en enero del 2021. Un poco el resumen del trabajo fue, bueno, el objetivo de los autores es estudiar la prevalencia en el fallo real de falla recurrente de implantación, fue un estudio de corte retrospectivo y las pacientes estudiadas fueron mujeres con úteros anatómicamente normal que realizaron consecutivamente hasta 3 transferencias embrionarias únicas mediante el uso de la transferencia de embrión euploide congelado en estadio blastocito. No se realizó ninguna intervención y, bueno, la variable principal que estudiaron fue la tasa de éxito acumulada, tanto en la tasa de implantación como en la tasa de nacido vivo, en las diferencias observadas entre la primera, segunda y tercera transferencia embrionaria. Entonces, un poco para introducirnos en el tema, el artículo ponía mucho énfasis en el límite que presenta hoy la reproducción asistida en la definición de lo que es realmente la falla recurrente de implantación, en donde tenemos recomendaciones por parte de las sociedades científicas, pero no hay una definición universalmente aceptada. Entonces, lo que plantea es como un consenso general, los diferentes autores desde el año 2006 hasta el año 2014 llegaron a poder concluir que si te presentábamos en mujeres con úteros normales 3 o más transferencias de embriones de buena calidad, hablando de calidad morfológica, transferidos mujeres menores a 40 años, podíamos decir que teníamos un diagnóstico de falla recurrente de implantación. Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico, posible diagnóstico, pensamos en cuáles son las causas potenciales de la falla recurrente de implantación. Hubo un antes y un después, desde que se presentaron los estudios de preimplantatorios genéticos de embrionarios, en donde sabemos de que si tenemos embriones con anomalías cromosómicas importantes, vamos a tener un fallo de implantación. Entonces, con el avenimiento del PGTA, todas las miradas se dirigieron a investigar un poco más cuáles eran los factores endometriales, porque teníamos, digamos, la posibilidad de tener embriones normalmente, genéticamente normales euploides. Entonces, dentro de lo que es el paraguas de los factores endometriales, diferentes actores empezaron a estudiar las causas de la ventana de implantación, como es la receptividad, las causas de los factores relacionados con la endometriosis, como la expresión del gen BCL6 en el endometrio, que puede estar relacionado con la falla de implantación, y también las causas inmunológicas. Entonces, ¿qué sabemos hoy en día? Con, bueno, las publicaciones que tenemos de Capalvo en el 2014 y de Bo, sabemos que la tasa de nacido vivo, cuando tenemos embriones euploides criopreservados, debería rondar entre un 43 y un 77%, pero también lo que sabemos es que muchos de estos embriones euploides hoy en día no implantan. Entonces, en ese porcentaje de pacientes en las cuales tenemos embriones euploides que no implantan, ¿cuál es la causa verdadera de falla recurrente de implantación? ¿Existe realmente factores endometriales persistentes que generen este fallo? Entonces los autores, con esta hipótesis, con esta pregunta, se plantearon como objetivo determinar la verdadera prevalencia de fallo recurrente de implantación en mujeres que realizaron consecutivamente hasta 3 transferencias de embriones únicos euploides criopreservados en estadio blastocito. El outcome primario que se plantearon fue la tasa de implantación, considerada cuando presentaban un embarazo con un saco gestacional con actividad cardíaca, y el outcome secundario fue la tasa de nacido vivo. Bueno, se realizó un estudio de corte retrospectivo de enero del 2012 a julio de 2018, se realizó en un centro privado de reproducción asistida en New Jersey. Las plataformas que se utilizaron de PGTA fueron de reacción de polimerasa o de secuenciación de nueva generación, y todos los embriones que se transfirieron fueron embriones únicos euploides criopreservados en todas las pacientes. Principalmente el N total del estudio fue 4.429 pacientes, de las cuales como inclusión, como requisitos de inclusión, tenían que tener el screening del PGTA, tenían que tener una transferencia de embrión único euploide y tenían que tener sí o sí un útero de morfología normal por una sonoístero o por una histeroscopía. Y como criterios de exclusión, dejaron por fuera las pacientes que eran de donación, las pacientes que tenían una gestación subrogada,
las pacientes que hacían un PGT para descartar una enfermedad monogénica, aquellas que tenían anomalías uterinas congénitas y aquellas pacientes en las que la preparación endometrial, el grosor endometrial no superaba los 7 milímetros. Bueno, dentro de la tabla 1, lo que más que nada la puse para observar que la media de la edad de las pacientes fue de 35 años, también estudiaron el índice de masa corporal, que la media fue de 25, y otros dos puntos importantes que estudiaron fue la tasa de M2, que fue de 12, y la media de la fertilización, que fue de 10. Bueno, para la estimulación ovárica, esto es un poco para contarles cómo realizaron el estímulo y la preparación endometrial de las pacientes. Usaron protocolos de rutina, generalmente utilizaron FSH recombinante, FSH urinaria y menotropina. Las dosis, si bien fueron individualizadas, siempre rondaron entre 250 y 450 unidades por día. Todos los monitoreos se realizaron de forma transvaginal, se ajustaron las dosis para cada paciente para una mejor respuesta. El antagonista se colocó siempre con un folículo igual o mayor a 14 milímetros y para la maduración folicular se realizó de 5.000 a 10.000 unidades del HCG o un agonista de el FNRH como el Lupron. La fertilización siempre se realizó por ICSI. En el día 3 de los embriones se realizó cyst hatching y para el estudio genético se realizó PGTA. Y ninguno de estos embriones fue biopsiado específicamente para ingresar en el estudio. Para la preparación endometrial, en una segunda instancia, se utilizaban protocolos bastante estándar, con estrógenos iniciales de 2 miligramos cada 12 horas, y después se ascendían a 2 miligramos cada 8 horas, que son 6 miligramos en total. Los monitoreos también se realizaban monitoreos seriados por vía transvaginal, con control de estradiol y progesterona. Una vez que se encontraba el grosor adecuado endometrial mayor a 7 milímetros, se colocaba la progesterona intramuscular por 5 días antes de la transferencia, que se realizaba en el 6º día. La elección embrionaria, si bien todos los embriones tenían un estudio genético, por supuesto, se realizaba de acuerdo a la clasificación morfológica de Gardner, y aquellos embriones que estaban clasificados como mosaicos no eran embriones que iban a ser transferidos. Las transferencias se realizaban con un catéter soft y la suplementación de la medicación se realizaba hasta la semana 8 o 9 de gestación. Entonces, los resultados que obtuvieron frente a las tasas de implantación fue, en la primera transferencia embrionaria, casi un 70% se podría decir de las pacientes lograron una implantación adecuada. En el 30% restante, hubo un gran porcentaje de pacientes, 571 pacientes, que abandonaron el estudio. Principalmente ellos lo que refieren es que lo abandonan por cuestiones económicas, financieras, por no poder hacer un nuevo tratamiento. Y de las que quedaban, bueno, algunas tenían embriones del ciclo que habían realizado y otras tuvieron que hacer un nuevo ciclo para formar más embriones. De la segunda transferencia embrionaria, un 60%, casi un 60%, logró implantación. Había un descenso de un 70 a un 60%, y un 40% restante no lograron la implantación, de las cuales también hubo abandono por parte de algunas pacientes, pero en menor cantidad, y algunas tuvieron embriones restantes y otras tuvieron que hacer un nuevo ciclo. Y en la tercera transferencia embrionaria se observó que el porcentaje de implantación era igual al anterior, un 60%, es decir, que la curva no descendió, sino que encontró una meseta, y solo 52 pacientes no lograron la implantación del total. Y con respecto a la tasa de nacido vivo, en la primera transferencia embrionaria se observó que casi un 65% de las pacientes lograron un nacido vivo, el 35% restante no. Gran mayoría de las pacientes tenían embriones criopreservados, algunas otras 284 tuvieron que hacer un nuevo ciclo para formar nuevos embriones. En la segunda transferencia se observó un 54.4% de las pacientes que lograron un nacido vivo. Acá vemos un nuevo descenso del casi 10%, similar al anterior, y de las que no lograron ese nacido vivo, en la tercera transferencia sí lograron, se mantiene el mismo porcentaje, un 54% de tasa de nacido vivo. Es decir, que la curva desciende en una primera instancia, pero luego se mantiene equilibrada. Entonces, cuando comparamos los dos resultados, vemos que hay resultados similares entre la tasa de implantación y la tasa de nacido vivo, con casi un 70 y un 64% para la primera transferencia, y este descenso al 10%
que lo adjudicaron, al comparar las poblaciones y los grupos, no vieron una diferencia significativa en la edad de las pacientes y tampoco hubo intervenciones quirúrgicas ni intervenciones entre un ciclo y el otro, pero sí los Recording in progress. Es decir, que se puede decir que luego de 3 sucesivas transferencias de embriones euploides, la tasa de tener una real falla recurrente de implantación debería ser menor al 5%, es decir, una población muy baja. Entonces, la pregunta es si es el huevo o la gallina, es decir, si es el huevo o es el útero. Y los datos que sugieren en este paper es que el fallo recurrente de implantación de origen uterino es realmente raro cuando se transfieren embriones euploides en mujeres con útero morfológicamente normales. Y otro dato que me gustó, que me interesó del paper, fue que en las revisiones bibliográficas que presentaban, Pirtea, el doctor Pirtea lo que presentaba era que los investigadores que apuntaban a que las causas endometriales, las causas de alteraciones endometriales, que eran la explicación putativa de esta falla de implantación, posiblemente esas patologías tenían pruebas y testeos específicos, diagnósticos y terapéuticos. Y haciendo una búsqueda bibliográfica en PubMed, lo que encontré junto con las referencias bibliográficas que presentaba este artículo, fueron estos 3 que hablan más que nada del test ERA, que es del test de receptividad endometrial, y lo que encontré fue que los autores de los artículos presentaban algún interés o alguna relación con las grandes empresas involucradas en este tipo de estudio. Así que, bueno, es un dato controversial. Como limitaciones, este estudio presenta que es un estudio retrospectivo y que, bueno, que esto, cuando yo le comento de los resultados, las sucesivas transferencias son de ciclos diferentes, algunas, no son todas las pacientes del mismo ciclo, ahí puede haber algo negativo. Y bueno, como fuerza este estudio lo que tiene es que tiene un N importante de pacientes, tiene 4.429 pacientes, que se realizó durante 7 años y que luego de 2 ciclos de transferencias de embriones euploides se obtienen resultados muy similares. Entonces, como conclusiones, los datos de este estudio sugieren que el verdadero fallo recurrente de implantación de origen endometrial es raro si transferimos embriones euploides, que en pacientes con blastocitos euploides un 95% alcanza un embarazo clínico luego de 3 transferencias de embrión único euploide, y que realmente, como último, las tasas de implantación declinan mínimamente con el aumento de las transferencias y que en vez de encarar a la paciente con estudios que son muy costosos y que quizá engorrosos para algunas pacientes, habría que alentarlas a tener nuevas transferencias de embriones euploides para ofrecer esperanzas de buenos resultados. Muchas gracias. Excelente, Lucía, te felicito. Bueno. Felicidades, muy lindo. Tengo Muy que bien. compartir. Impecable, impecable. Gracias. Creo que fui súper rápido, pero... De verdad, todo lo que decía el paper, no te ves nada. La verdad que yo lo traje porque me gusta, es como el mundo ideal, ¿no, Miguel? Como el mundo ideal, tener tantos embriones euploides, ¿no? Es como maravilloso. Pero por ahí nos sirve como herramienta para la clínica, para el asesoramiento, cuando los pacientes muchas veces, viste, la tasa de dropout, el abandono, cuando va mal, ¿no? Como poder hablar un poco de que, bueno, de que hay que mantenerse, de que hay que tratar de seguir adelante, y si bien todos nos ponemos a estudiar el endometrio en algún momento,
por ahí el tema va más por el lado de los embriones que por el lado del endometrio, pero bueno, me pareció interesante, así que muchas gracias por haberlo presentado tan bien, te felicito. Gracias a ustedes por A mí permitirme me pasa, presentarlo. que, por ejemplo, en lo que yo noto todavía tenemos una debilidad a nivel mundial, es con la definición de esterilidad sin causa aparente. Porque para mí la definición de esterilidad sin causa aparente no está cerrada, porque eso va a depender del nivel de complejidad que tenga la clínica de acceso a los estudios en la fase diagnóstica. ¿Por qué? Porque si yo mando a hacer un cariotipo a un paciente o a una paciente previo a su tratamiento, capaz que estoy detectando algo genéticamente y con lo cual la porción de la torta de ESCA, de la esterilidad sin causa aparente, va disminuyendo. O sea, pero eso lo solapo con lo que dijiste vos, Lucía, con lo que comentaste del trabajo, con la tasa de acumulado de nacidos vivos y embarazo, que sí, en muchos casos, dentro de ese grupo de estudio se filtran algunas pacientes que no fueron debidamente bien diagnosticadas en su momento y que por ende nos llevan a una falla de implantación reiterada. ¿Estamos? Pero me pareció fantástico. Conversemos un ratito y terminamos. ¿Dudas? ¿Comentarios? Doctor, buenas noches. Doctor, Una duda. Hola, Susana. sí, una pregunta. Usted comentó sobre la congelación del semen que podría servir para varias inseminaciones intrauterinas. Y bueno, si el paciente cuando le mandamos a hacer capacitación y emite una muestra, a veces nos traen con la justa 5 millones, ¿cómo la congelación de una muestra va a servir para varias? Bueno, el 5 millones es un número bastante global. Se sabe que con 3 millones estamos más o menos bien para poder fertilizar una paciente que haya tenido una buena respuesta ovárica con la cantidad de folículos deseados. ¿Sí? No estamos hablando del factor femenino. Dime. Usted comentó inseminación intrauterina. Sí, por eso. Pero yo te estoy sacando de lado en mi discurso el factor femenino porque muchas veces los médicos desconfían cuando tienen uno o dos folículos con una estimulación baja respecto de una estimulación baja con 7, 8 folículos y creen que con eso tienen que inseminar, cuando en realidad lo que tienen que hacer es automáticamente abortar la inseminación y mandarla a deprivar a la paciente. Cuando vos tenés una buena cantidad de espermatozoides, eso, lo que vos dijiste recién se llama REM, recuperación de espermatozoides mótiles, ¿sí? Que es postgradiente de densidad o SUMAP, lo que sea que el laboratorio te haga. Si vos tenés 5 millones, lo que tenés que mirar es qué concentración inicial partió la muestra. Porque vos podés tener 5 millones mótiles finales de una muestra de 15 millones, con lo cual tenías cerca de un 40% de mótiles, o podés tener 5 millones de una muestra de 150 millones. O sea, no te quedes con el valor final del REM, sino tomarlo en contexto. Entonces decir, bueno, pero yo parto de esto, ¿dónde se fueron los espermatozoides del paciente? Si vos ves que ese número, los 5 millones que me decís, viene de una muestra que tenía 100 millones, pero que se movían 70 millones, has de saber que los chicos del laboratorio te ajustaron la concentración. Con lo cual, si vos largás una muestra para hacer una inseminación, después que previamente querés congelarlo, bueno, a esos 5 millones lo podés diluir y podés llegar a tener una buena concentración de espermatozoides para poder hacer 1, 2 o 3 intentos. Y sobre todo ahora ya no se usa ese tubito que yo mostré, sino se usa unas perlas. Cuando vos estás vitrificando, largas unas perlitas, que son unas bits, como unas arvejas, no sé cómo se llaman en otra parte de Latinoamérica, pero ahí tenés una concentración demasiado suficiente como para que lo descongelás y ya con eso preparás la muestra para hacer la inseminación, si es que el paciente es un normososperm. ¿Estamos? Siempre basándonos en el diagnóstico del factor masculino. Gracias.
Hay manos levantadas, no sé si querés que arranca Luz. Ahí está, Nicolás y Me parece que Luciana Luciana. levantó primero. Sí. ¿Cómo andás, Lu? ¿Cómo les va? Bueno, primero los felicito por las presentaciones. Mi pregunta puntual es, bueno, en todo el camino que nos lleva recorrido en la medicina reproductiva, hemos aprendido, por ejemplo, el tema en relación a la vitrificación, transferir embriones frescos, transferir embriones criopreservados y los resultados de las tasas de embarazo, también con el TC, por ejemplo, en la época que yo me formé, el TC se hacía en fresco y se los resultados que tenemos con espermatozoides criopreservados de TC es lo mismo y ya no hay que sincronizar los ciclos y exponer al paciente a la biopsia el mismo día de la punción y los en fresco en un programa de ovodonación, por ejemplo, y ovocitos vitrificados de altas trazos. ¿Son iguales? ¿Son comparables? ¿Son diferentes? Tasa de embarazo de ovocitos frescos y ovocitos desvitrificados, digamos. Andy. Nosotros lo evaluamos mucho en ovodonación, porque es donde más, la verdad que es donde más descongelamos. Viste que en general la gente congela mucho ovocito, pero no lo viene a usar mucho. Entonces, en ovo sí, en el programa de ovo se usa bastante, y la verdad que los resultados no son similares, pero son comparables, como dijiste vos. Sí, vemos. Nosotros nos resultan comparables, pero no son iguales, o sea, seguimos teniendo mejor tasa de embarazo, o sea, preferimos como hacer el caso en fresco y diferir la transferencia de los embriones que congelar ovocitos. Sé que los resultados de las TARC son iguales. Si te comparás con Estados Unidos, pasa lo mismo. Tanto en ovodonación como óvulo propio, la tasa de blastulación es un poquito más baja. Eso es lo que nosotros vemos. La tasa de llegada a blasto es un poquito más baja y la tasa de embarazo es casi igual. Un mínimo porcentaje menor, pero no es un procedimiento que vaya mal. No sé vos, Miki, ¿qué opinás? No. Casualmente, lo que tiene el fenómeno existencial para los embriólogos, la vitrificación, es la repetitividad. O sea que si vos tenés un buen adiestramiento, vas a poder repetir N veces lo mismo y te va a dar igual. ¿Por qué? Porque eso que acaba de decir Andrea, que un poquito menos la tasa de blastulación, nunca vas a saber. Y yo te puedo asegurar, en base, ¿te acuerdas que te mostré la membrana nuclear, los poros de la membrana por donde salen el RNA mensajero? Bueno, perfecto. Cuando vos vas a vitrificar, nada de eso modificas, y mucho menos el genoma. O sea, no lo fragmentás. Si tenés una buena técnica de vitrificación y de desvitrificación, vos lo rompés, con lo cual tenés que esperar lo mismo. Por lo tanto, si vos tenés una menor tasa de blastulación, y capaz que es algo inherente a la condición misma del ovocito en el momento que fue madurando a nivel folicular en el ovario. Pero básicamente cuando hablamos de vitrificación ovocitaria estamos hablando exactamente de valores bien comparables, porque digo comparables porque el N es diferente, al menos acá, se hace mucho la donación en fresco, y nosotros acá yo guardo muchos ovocitos y nada, después lo trabajas como si fuesen normales, y cuando le mandas un test, un PGTA digo, te sale un poquito más alta la neuploidía, pero no hay todavía como un fundamento científico que vos lo estás dañando en la neuploidía. Sí, mi pregunta es respecto a la falla de implantación, ¿sí? En el caso, vos tenés una paciente que le transferiste muchos embriones y nunca tuvo un test de embarazo positivo, digamos, embriones de buena calidad. En el caso de que la paciente tuviera un embarazo o aborto bioquímico posterior a una transferencia, ¿sí? Y fuese una elevación de un valor muy bajo y luego bajase, ¿uno podría considerar que sigue estando la falla de implantación cuando la hormona del embarazo no asciende tanto, ¿se entiende? O en el momento en el cual el T de embarazo es positivo, la beta es positivo, ya se considera que la falla de implantación no está.
¿Se entiende lo que quiero decir? Si hay un punto de corte en el cual uno diga, bueno, mira, subió la beta tanto, muy poquito, 50, 70, 100 y vuelve a bajar. Y uno dice, bueno, sí, se terminó de implantar, hubo implantación realmente, como para decir, no está el problema ahí. ¿Se entiende el debate? Se entiende, es buenísima la pregunta porque como la definición no existe, no hay una definición universal. Yo sé si hay un punto de corte que vos digas, bueno, por encima de tanto valor de beta, sí, ya implantó, el proceso está afectado. Es como que siempre me queda esa duda de decir, bueno... Sí. Sí, yo, pero te voy a decir lo que yo pienso. O sea, yo interpreto como que el endometrio intentó implantar. Entiendo que es algo más embrionario. Es lo que yo opino. No lo sé, es mi opinión personal. No sé si... Nico, a mi criterio de entender, no está definido, como bien decía Andrea, la falla de implantación. Lo que sí tienen que recordar es cuánto dura la implantación. La implantación no es un evento de un día o dos. Sacarle el factor coagulación, fatal, el escape inmunológico, todo eso. Hay un ley, y es, si ese embrión vos no lo estudiaste y vos transferís un embrión aneuploide, ese embrión se puede pegar, como se pega un embrión trisómico en algunos casos. ¿Me seguís? O sea que el proceso de implantación no es un evento que está muy acotado en el tiempo. Es un diálogo que se extiende por lo menos a 3 semanas. Por eso ustedes, ¿qué hacen? Te dio beta positiva, perfecto. A las 48 horas ustedes repiten, ¿verdad? Y después 12, 10 días después recién está citando a la paciente. Pero si vos contás todo el tiempo, porque el embrión no es que empezó a implantar el día que vos le pediste la beta. El embrión empezó a implantar al momento que, al día 6 de evolución, o sea, al día siguiente de tu transferencia de embrión congelado, un embrión fresco. O sea que vos ya venís con casi 8 días, una semana de trabajo embrión en el diálogo útero, endometrio, embrión, ¿sí? Luego tenés otros 12 días hasta que haces tu ecografía. O sea que vos todo ese proceso de implantación, el embrión está en pleno proceso de implantación cuando vos estás. ¿Me seguís? Por eso es que no es un evento muy acotado en el tiempo. Y hay mucha neoploidía que hace perder el embrión luego que el embrión se implantó, algo lo hace rever su genoma y algo lo hace que se desprenda. Okay, bueno. O sea, coincido mucho con lo que dice Andrea. Es un evento más embrional que un evento endometrial. ¿Estos embarazos bioquímicos podrían ingresar dentro del aborto recurrente cuando ya son varios? ¿O cuando están sumados a otros abortos? No se toman en la definición, ¿viste? Los bioquímicos, en general no. Pero bueno, es otra buena pregunta también. A mí me pasa, bueno, ustedes saben que yo soy acreditador de la red, ¿no? Entonces viajo por X lugares donde la jefa Marina me manda. Mi jefa me manda. Y tengo un tema, por eso me río, porque tengo un tema con los embarazos bioquímicos. ¿Por qué? Porque no están unificados. Que hay ahí una cuestión que yo la entiendo desde un punto de vista comercial, empresarial, el hecho de salir y hacer pop en circunstancias con los embarazos que yo tengo, los positivos que yo tengo. Y te muestran el EVA test, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Cuando vos empezás a preguntar cuál es tu valor de corte positivo, ¿sí? Entonces te dicen 5 al día 8. 5. O sea, no es cierto. O sea, no mientan. No se mientan porque después, entonces, tenés 5, perfecto.
Y después tenés saco y latido, sí, perfecto. Bueno, vamos a calcularte la tasa de aborto entonces, porque si tenés tanto bioquímico y tan poco nacido, entonces estás abortando un montón, con lo cual tu laboratorio anda pésimo. ¿Me entienden? Por eso es, respondiendo a tu pregunta, el tema del embarazo bioquímico como tal cosa es un indicador, no es no va a predecir nada. Lo que acá cuenta es lo fáctico, el saco, el latido y el embrión. Punto. Porque bioquímicos te miden día 8, día 10, día 12, algunos centros. Te toman positivo con 5 o 6 unidades, otros con 8 y otros con 50. O sea, es muy dispar en toda Latinoamérica esa situación. El valor de corte, claro. Claro, entonces vos podés decir, y es una falla de implantación reiterada, y no es una falla de implantación reiterada, porque con 5, esa paciente en el día 8, no sé si va a llegar al día 12 con 50. ¿Algo más? Bueno. Bueno, nomás aclarando que no soy la jefa de Miguel, ¿verdad? La jefa me quiere. No, ¡Corre, que perdés el avión! ¡Corre, que perdés el avión! Pasamos apuros juntos, la verdad, esa es la verdad. Pero es mucho apuro junto, pero ahí vamos, no nos divertimos. Yo un día voy a publicar borrando los nombres, los horarios de acreditación. Yo les puedo contar. Entonces, si conoces República Dominicana, si conocer, es decir, he estado 8 horas,